lógicamente, para poder hablar de este tema en profundidad y sobre todo sabiendo de lo que hablamos, contamos con la presencia esta semana de una persona muy, muy puesta en el mundo del cerebro. Se llama de Antonio García Linares, neurólogo, científico y no sé cuántas cosas más, Antonio. Hola, buenas tardes. Y empresario. Sí, empresario Me también. faltaba. Sí. Y empresario. Cuéntame un poquito, Antonio, el mundo del cerebro. Es decir, algo que, bueno, sí es cierto que muchas veces hemos oído que el cerebro funciona solamente una parte. No sé si eso es real o es otro bulo más de lo mismo, ¿no? Solamente utilizamos el 10% del cerebro. O cosas así. O realmente tenemos muchísimo todavía por saber de ello. Vamos a ver, realmente todo el mundo dice, del cerebro no se conoce nada o muy poquito. Bueno, eso no es exacto, ¿eh? Hay mucha información sobre el cerebro, solo que está muy dispersa. Muy dispersa y además tienes que separar el polvo de la paja, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero existe mucha información y además cada día más, ¿eh? Más o menos se calcula, a ojo de buen cubero, que se publican diariamente más de 120 artículos sobre cerebro humano, ¿eh? No estamos hablando de ratones, ni mareas de experimentación, ni nada, ¿eh? Estamos hablando del cerebro humano, ¿no? Claro, 120 artículos por término medio diarios son muchos artículos, por tanto hay mucha información. El problema es cómo procesarlo para que uno pueda, enterarse de las cosas, claro, de forma adecuada. Precisamente esa es una de las actividades principales, o digamos la actividad troncal de tu empresa. Efectivamente. Brain Dynamics. El cerebro dinámico. Bueno, dinámica cerebral, que es un concepto todavía más interesante, ¿no? Evidentemente, lo que es la gestión del conocimiento es el pilar fundamental, por una razón muy sencilla. Si uno quiere ganar una batalla, por poner una metáfora, lo primero que tiene que hacer es conocer el campo de batalla donde se va a desarrollar, ¿no? La batalla, hablando claramente, ¿no? Por lo tanto, tenemos que saber lo máximo posible. Queda mucho por aprender sobre el cerebro, pero existe suficiente información como para poder aplicarla a nivel clínico, ¿no? Y eso ya es muy importante. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar primero de Brain Dynamics. Bien. Porque ya hablar de Brain Dynamics ya supone aprender cosas nuevas y sorprendentes. Bueno, Antonio, lo primero, ¿cómo se te ocurre montar una empresa que se dedica, vamos a llamar así, a estudiar el cerebro? ¿De dónde surge esa idea? Bueno, vale que eres neurólogo. Bueno, pero bueno. Es pasión, parte de ahí. Yo estaba en ese momento en una multinacional, vivía en un avión, así como quien dice, y bueno, entre retraso y retraso del vuelo de turno, pues terminé de escribir la tesis, ¿no? Lógicamente sobre el cerebro. Y eso me sirvió para ver, que realmente, como un estudio de viabilidad, es decir, oye, merece la pena meterse en este mundo, que ya conocía un poquito porque siempre me ha gustado el cerebro y desde que era estudiante pues hacía cortes histológicos, estudiaba la técnica de Santiago Ramón y Cajal, etcétera, 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 ¿no? Pero con la tesis fue un punto de inflexión. Entonces llegó un punto en mi vida en la cual dice, tengo dos opciones básicamente. O tiro por esta actividad, que es la que ahora mismo me está dando de comer, o damos un salto en principio al vacío, pero intentando conseguir un sueño, digámoslo así, una pasión que te mueve más allá. Y afortunadamente pues encontré los compañeros de viaje adecuados, ¿eh? Y todo fue, como piezas de puzzle que de buena primera todas se encajan, de un día para otro, no sabes muy bien cómo ni por qué, pero todo encaja. Y terminaron de encajar en junio de 2008. Efectivamente, que es cuando nace oficialmente la empresa. Realmente la actividad ya dura, por decirlo de alguna manera, empieza en enero del 2009, ¿no? O sea, realmente somos una empresa joven, 3 años y un poquito, digámoslo así, pero en estos 3 años hemos hecho muchas cosas y hemos ido buscando siempre retos que satisfagan lo que es el conocimiento del cerebro, pero que además tengan una aplicabilidad a los pacientes o para los pacientes o para
simplemente el ciudadano a pie que no tiene ninguna enfermedad, pero que quiere mejorar su memoria o mejorar su atención o cualquier otro aspecto. ¿Qué te parece si hacemos una cosa? Mientras que hablamos de Brain Dynamic, ¿por qué no le damos la dirección web a nuestros oyentes para que si quieren ir navegando por la página, Sí. como van a oír hablar de los proyectos que tenéis y todo eso, pues mira, hay mucha, digamos, una página muy rica en información. ¿Cuál es la página? La página es www.brain-dynamics, la primera con Y, pues en inglés, .es. Recomiendo también el neuroblog.brain-dynamics.es. El neuroblog... Hay un enlace, me parece. Hay un enlace, sí, no hay pérdida, ¿no? En el neuroblog lo que ponemos son, bueno, recopilamos las noticias más interesantes para el gran público, ¿no? Con un lenguaje lo más sencillo y comprensible posible, ¿no? Eso te iba a preguntar. Bueno, vamos a ver. Yo conocí tu empresa hace ya tiempo, en el 2009. Sí, estaba recién nacida. Sí. Con un proyecto que ya estaba en marcha, que nos llamó mucho la atención. Recuerdo que hicimos un reportaje sobre él. Correcto. Y era detección precoz del Alzheimer. Pero ¿de qué forma? ¿Era estudiando electroencefalogramas diferentes? Y viendo cómo era el proceso. Bueno, el proceso surgió de forma casual. Porque eso fue el inicio, ¿no? Sí, ese fue el inicio. Bueno, el inicio fue realmente crear un sistema de gestión del conocimiento. Lo que pasa es que al principio de ese proyecto nos encontramos con una serie de paradojas y unos grandes bancos de datos de resonancias magnéticas, tanto de sujetos normales como de sujetos con enfermedad de Alzheimer en distintos estadios, ¿no? Estas grandes bases de datos son de uso científico y, bueno, y de acceso libre, ¿eh? Por lo tanto, empezamos a nutrirnos para probar los algoritmos, crear nuestros propios algoritmos, y empezó el venenillo, ¿eh? Empezó el veneno por los resultados que íbamos obteniendo, ¿no? Y en definitiva lo que encontramos es que el cerebro se deteriora en esta enfermedad y en otras muchas de una forma o en una secuencia muy determinada. Todo el mundo dice, no, es que el enfermo de Alzheimer pierde la memoria. Cierto, correcto, pero antes de la memoria pierde otras acciones. Dicho de otra manera, hay una secuencia de zonas que se van deteriorando en un orden determinado que hace que tú distingas que ese paciente potencialmente puede tener Alzheimer. Antes de que sea una enfermedad, digamos, grave, exactamente, hay unos indicios, ¿no? Y además hay un detalle fundamental, y es que desde que ocurren esos cambios en la estructura del cerebro hasta que aparece el primer síntoma, pueden transcurrir 10 o 15 años. O sea que es muy precoz la detección. Exactamente, ¿eh? O sea, técnicamente es perfectamente factible determinar esos cambios. Eso estaría interesante para personas que familiarmente tengan alguna relación con esta enfermedad. Efectivamente. Es muy normal, pues bueno, encontrarte una persona que dice, oye, es que tengo pérdida de memoria, últimamente tengo más pérdida de memoria de lo normal. Bueno, mi padre... no asustemos, que eso no tiene por qué ser. No, eso es... Es que te lo digo porque... Absolutamente fisiológico. Claro, también, digo, ¿no? entonces yo debo ya detenerlo. Porque... No, es absolutamente fisiológico, ¿no? Lo que pasa es que cuando ya uno pues lo va bueno, pues ya tienes unos antecedentes de que tu padre o tu abuela pues han tenido Alzheimer, claro, pues uno ya se preocupa más, ¿no? Y por lo tanto pues tienes que estudiarlo un poquito con más detenimiento. Entonces la forma de detectarlo sería hacer una serie de electroencefalogramas y comprobar si hay esos parámetros iniciales. No, es mucho más sencillo técnicamente hablando, es obtener una resonancia magnética del cerebro entero, que es como si... Bueno, y que me perdonen los expertos, ¿no? Pero es como cortar el cerebro en rodajitas, en lonchitas, y esas lonchitas, pues, que corresponden a un volumen, pues se van estudiando y se comparan con una población que nosotros usamos de referencia de 3.100 y pico pacientes con Alzheimer en los primeros estadios. Aparte del Alzheimer, que veo que ya lo tenéis totalmente controlado ahora mismo, podríais... No, estamos jugando más para allá. Por eso te iba a decir, que eso ya lo tenéis totalmente controlado. Tenéis muchos más proyectos en marcha. Te iba a preguntar si, aparte de eso, ¿habéis hecho algún proyecto o estudio sobre otro tipo de enfermedades cerebrales? Sí, sobre esclerosis múltiple, por ¿También ejemplo. se detecta precozmente? ¿O? Se puede detectar precozmente. Bueno, precozmente al menos puedes determinar
en qué grado estás y sobre todo si un fármaco te está beneficiando o no. O sea, cuantificar el grado de evolución positiva o negativa de esa enfermedad, ¿no? Y eso es factible con técnicas de neuroimagen, que se llama, ¿no? Cualquier enfermedad, un infarto cerebral mismo, por ejemplo, también podemos cuantificar si disminuye su tamaño o no, vamos, de lo que es la lesión, cuando se le está dando un fármaco determinado o una rehabilitación determinada, etcétera, etcétera. O sea, el campo es aplicable a casi todas las enfermedades. Muchas de ellas no se conocen el origen, por ejemplo, en el Alzheimer, no se sabe el porqué íntimo de por qué surge la enfermedad. Y bueno, pues mientras aparece o no aparece el científico que dé con la tecla, sí podemos detectarla precozmente, y eso ya es importante.